Entonces, como es el tema, la oración, ya todos sabemos la importancia de la oración. Sabemos que la oración no simplemente es sentarnos a solas o reunidos y empezar a hablarle a Dios. No es simplemente eso. Sabemos que la oración mueve, activa el mundo espiritual. Allá en Hebreos nos dice el Señor que el mundo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo visible fue hecho de lo no visible. Entonces el mundo espiritual fue constituido desde antes. Por eso es la importancia de que cuando hablamos, oramos al Señor, sabemos que no simplemente queda en donde estamos o que nada más llega al techo. No, trasciende mucho más allá y activa realidades que están en la palabra de Dios, las activa, las trae, las hace realidad. Esa es la importancia de la oración. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Apocalipsis 4, cuando Juan estaba escribiendo las cartas que el Señor le dijo a las iglesias. Después de haber escrito estas cartas, dice que vio una escalera, una puerta que se abría en el cielo y dijo: ven, te vamos a mostrar las cosas que han de venir. Y cuando llega Juan, el apóstol, se encuentra una situación indescriptible para él. Ve al que está sentado en el trono, ve a los 4 seres, ve a los 24 ancianos postrándose, adorando, y ve una serie de situaciones que él no estaba acostumbrado a ver. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad también cuando él dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero que no se le dio oportunidad de hablar lo que él había visto. Así dice la Escritura. Sin embargo, Juan sí empieza a describir, porque era necesario que él viera esto y describiera las cosas que están pasando. Y vemos que, continuando con el relato con Juan, llega el momento en que el que es digno, nuestro Señor Jesucristo, toma el rollo y empieza a abrir los sellos. Y cuando llega al 7º sello, dice que ve las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos que son tomadas y llevadas, llenadas de fuego y echadas a la tierra. Entonces, vemos que las oraciones de los santos llegan a tal punto de que el Señor toma el control, escucha eso y activa situaciones que nosotros a veces no vemos, pero que están. Esa es la importancia de la oración. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente esto. Era un hombre de profunda oración, así como nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar allá con el Padre Nuestro. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo la importancia de esta oración, se alinea y empieza a orar una de las oraciones más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Efesios 3, 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Si vemos todo lo que compone esta oración, es de las más profundas para la edificación tanto del creyente como de la iglesia. Entonces, vamos a tratar de desglosar esto para poder entenderlo más a fondo, qué es lo que precisamente está orando el apóstol Pablo a nuestro Dios por la iglesia, en este caso de Éfeso, pero de todas las edades, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, a nosotros. Esta oración es para nosotros. Entonces, veamos el fundamento de la oración.
es precisamente el primer versículo, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas. Y entonces nos hace preguntar, ¿cuál es la causa? Dice, por esta causa, así empieza, doblo mis rodillas. Bueno, al final del capítulo 2, principios del 3, vemos que Pablo está hablando acerca de la familia de Dios, de la unidad de Cristo. Está hablando de que los gentiles ya empezaron a ser parte de la familia de Dios. Y que esta familia, esta iglesia, tiene privilegios que el Señor ha dado. Entonces, en este conocimiento, en esta seguridad, dice Pablo, por esto que ya se estableció, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y miren, hablando de el Día Nacional de la Familia, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia. Entonces, nos dice que el Señor tiene una familia en el cielo y en la tierra. ¿Quién es la familia en la tierra? Nosotros. Pero nosotros, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Hemos dado ese paso. Juan 1:12 dice, mas todo aquel que le recibió, le dio la potestad, la autoridad, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Entonces, aquí, ¿quién es hijo de Dios? Gloria a Dios. Y si tú no has pasado a ser parte de la familia de Dios, al final vamos a tener una oportunidad para que tú des ese hermoso paso. Pero nosotros somos parte de la familia de Dios. Y la familia no es un invento de la sociedad, ¿verdad? La familia es creación de Dios. Entonces, tanto la familia nuclear en la que estamos compuestos como la extendida, pero nuestra familia, Kairos, somos parte de la familia de Dios. Entonces dice que por esta causa, por la causa del privilegio que tenemos ser parte de la familia, dobla sus rodillas el apóstol y empieza las peticiones de la oración. Primero vimos por qué lo hace, el motivo, con qué autoridad. Él se alinea a la voluntad de Dios. De paso les digo, todas nuestras oraciones deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. Como William decía la semana pasada, pedir sabiduría, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, pide sabiduría. Entonces, si tú y yo pedimos sabiduría, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios y el Señor es bueno y nos va a dar esa situación, ¿verdad? Entonces Pablo se alinea a la voluntad de Dios y empieza estas peticiones tan preciosas. Dice, primera petición, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿cuál es la primera petición? Ser fortalecido el hombre interior. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el hombre exterior? Pues esta carnita que está aquí enfrente. ¿Verdad? Que algún día se la van a comer los gusanitos, pero que ahorita aquí está moviéndose. Ese es el hombre exterior. Y dice que se va desgastando, pues sí, ¿verdad? A mis 26 años de conocer a Cristo, se va desgastando este cuerpo exterior. Pero dice que el interior se va renovando día a día. Y entonces decimos, ¿cuál es el hombre interior? Bueno, esto nos lleva al tema de que dice la palabra de Dios que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Bueno, el alma
es tu identidad, eres tú, son tus gustos, tu carácter, tu personalidad, donde radica tu nombre, ahí está. Y el alma tiene un exterior, que es el cuerpo, el hombre exterior. Y el alma tiene un hombre interior, que es el espiritual, y es el espíritu. Entonces, si dice que hay que ser fortalecido el hombre interior se contrapone con el hombre exterior. Vamos a explicarlo de esta manera. Pablo lo ve y lo desglosa de una forma bastante sencilla. 1 Corintios 2, 14 y 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional lo traduce de una manera más elocuente, dice el hombre animal, ¿verdad? Pero la Reina Valera dice el hombre natural, más suavecito, más benévolo. El hombre natural es aquel que no ha sido redimido, que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que no ha sido parte de la familia de Dios. Entonces dice que este hombre natural, cuando oye las cosas de Dios, son locura. Dice, ¿y estos aleluyas qué hacen? ¿Y por qué están tan contentos? Como si nunca tuvieran problemas. ¿Por qué su proceder de esta manera? Es locura todo lo que dice ahí, ¿verdad? Bueno, continúa diciendo en el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está hablando de un hombre espiritual, el hombre interior, ¿verdad? Y al final dice, ¿quién le instruirá a la mente del Señor? Y culmina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta realidad es enorme. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que pensamos conforme a las cosas de Cristo, conforme a las cosas que le interesan a Dios, conforme a las cosas que se alinean a la palabra de Dios. En eso pensamos, en eso debemos de pensar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que se fortalezca el hombre interior? Alinea tu mente a los pensamientos que vienen en la palabra de Dios. Esa es una de las maneras. 1 Corintios 3:3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. ¿Sí? En otro pasaje, no puedo hablarles como espirituales. ¿A quiénes? A los carnales, sino como a carnales. ¿Y lo semeja a qué? Como niños en Cristo. Entonces está hablando del natural, del carnal, del espiritual. El natural es el que no ha sido redimido, no forma parte de la familia de Cristo. El carnal es aquel que permite que el gobierno de su persona sea dictado por el hombre exterior. Esto es darle gusto a sus deseos desordenados, a cualquier cosa que complazca al hombre exterior. Por eso dice, no puedo hablarles como espirituales, aunque ya eres cristiano, aunque ya eres hijo de Dios, dice, tu gobierno lo domina el exterior. Tu alma, tu esencia está complaciendo al exterior en vez de al interior. Por eso dice, les tengo que hablar como niños en Cristo. ¿Cristianos? Sí, pero como niños. Enseñarles los rudimentos todavía. Y es el que llega y dice, ¿y será pecado irme a echar unas cervecitas a las pulgas? ¿Y será pecado si hago esto? ¿Y será pecado si hago aquello? Ay, hermano, si te alineas, si tu mente se alinea a la palabra de Dios, entonces mucho de esto se te va a hacer más fácil discernirlo, ¿verdad?
Entonces, la forma en que el Espíritu Santo fortalece al hombre interior es por medio de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace la analogía con vino? ¿Cómo hace una persona para embriagarse con vino? ¿Qué es lo que haría? Tomar y tomar y tomar y tomar, ¿verdad? Hasta que el cuerpo, la persona, queda desinhibida, bajo el control de sus pasiones. Pero dice, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí como está aplicado, de ser lleno, es de la misma manera que es tomar, tomar y tomar del Espíritu Santo. Ser lleno, ser lleno, ser lleno, ser lleno del Espíritu Santo. Y así como el que está embriagado está controlado por el vino, el que está lleno está siendo controlado por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo? Cuando pensamos de llenarse de la llenura del Espíritu Santo, a veces pensamos que es orar, simplemente decir, Señor Espíritu Santo, lléname de ti. Y sí, ¿verdad? Funciona esa oración. Pero la llenura del Espíritu Santo conlleva nuestra participación. El que se embriaga tuvo que ir a conseguir eso, a poner su acción y embriagarse. El que se llena del Espíritu es el que se llena de la lectura de la palabra de Dios, de la oración continua. Ahora que estamos hablando de la oración, ¿sí? Se alimenta, ¿sí?, de la presencia, del habitar los hermanos juntos en la familia, de venir a la presencia de Dios. Entonces, no cabe lugar para que el carnal entre, porque está siendo lleno continuamente del Espíritu Santo. Es nuestra participación. Entonces, el espiritual, ¿qué pasa? El hombre espiritual, como dice Pablo, se fortalece por el Espíritu. Segunda petición, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces la segunda petición es que habite Cristo en nuestros corazones. Y dice uno, bueno, si uno ya es hijo de Dios, si uno ya es cristiano, dice la palabra de Dios que llega el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces, ¿por qué? Si está hablando de la iglesia, está diciendo que Cristo habite en nuestros corazones. La palabra corazones la usan simultáneamente con el alma. Entonces, cuando dice que habite en nuestros corazones, está hablando de nuestra alma. Pero aquí, en el sentido en que está utilizando el apóstol la palabra habitar, es cuando llega una persona, digamos, a una casa nueva y entra y habita en ella, pero la empieza a hacer su hogar, la amolda, la transforma, la hace para el servicio por lo cual está esta casa. Digamos aquí Casa Kairos, cuando se inició Casa Kairos, pues como estaba, ¿verdad? Como estaba, pastor, pero se fue transformando para el servicio por lo cual era necesaria, y se adaptó de una forma, y se puso un sonido, y se pusieron sillas súper cómodas, y se pusieron salones, y se puso una plaza, y se fue adaptando todo esto para el servicio por lo cual fue adquirido. Ese es el sentido en el que lo dice. Cristo llega a habitar en nuestros corazones para barrer el pecado, para barrer la cochinada, y Él sentarse en el trono. ¿Para qué? Para que entonces el hombre espiritual tenga un control del espíritu. Esa es la función. Juan 4:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda.
mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ¿somos templo del Espíritu Santo? Sí. El momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero nosotros tenemos que cederle el control. ¿Cómo? Como habíamos dicho, dejando que el hombre espiritual se fortalezca por medio de la llenura del Espíritu Santo para que el exterior se vaya debilitando de alguna forma, ¿verdad? Continuamos con la siguiente petición, versículos 18 y 19. Y así ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces, esta tercera oración, petición del apóstol es comprender la grandeza del amor de Dios. Punto 3, comprender la grandeza del amor de Dios. Y aquí pone el apóstol que comprendamos junto con los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura del conocimiento del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos da a entender estas características? Si nos ponemos enfrente del Gran Cañón y decimos, wow, es ancho, o podemos decir, ¿cuán ancho? ¿Cuán ancho es? No tiene límite, es ancho sí, ¿cuán ancho? Aquí el apóstol lo que está diciendo, más que dar dimensiones físicas, está hablando de algo que no se puede comprender. Culmina diciendo que excede todo conocimiento. Es tan grande que aunque queramos describirlo, es difícil ponerle dimensiones. El amor de Dios, dice la palabra de Dios que Dios es amor. Es uno de sus atributos, ¿verdad? El Señor tiene sus atributos divididos en propios y morales. Los propios ya los conocemos: omnipresente, omnisciente, soberano, inmutable. Y los atributos morales son aquellos con los cuales el Señor trata con nosotros, como es amor, justicia, paz, bondad, misericordia, gozo. Entonces, el amor de Dios, vamos a ver cómo es que se aplica, por qué es tan grande esto. La santidad de Dios, que es uno de sus atributos, es el único atributo que se menciona 3 veces. Santo, 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 el Señor Todopoderoso. El pecado es rebelarse a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos habíamos rebelado a la santidad de Dios. Y dice la palabra de Dios que el pago del pecado es muerte. Está escrito. Luego entonces, en respuesta a haber nosotros violado la ley y rebelado ante su santidad, la justicia de Dios, que es uno de sus atributos, demanda el pago de esa transgresión. Luego entonces merecíamos muerte. Y dice que la ira de Dios se despierta y se levanta en contra del pecado. Entonces, la ira de Dios caería sobre nosotros por el pecado. Pero entonces entra su atributo de el amor. No podía dejar el Señor sin paga la transgresión del pecado, porque entonces sería injusto. Y entonces, ¿de qué manera entra su atributo y absorbe la justicia y la ira de Dios que merecíamos nosotros? Para que entonces, como en Romanos 8:9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor. ¿Qué amor? Ese amor que recibió el pago de la justicia, la ira de Dios que iba sobre nosotros y recayó sobre nuestro Señor Jesucristo.
esa muerte que merecíamos tú y yo por la transgresión, nuestro Señor Jesucristo la recibió por el gran amor, porque entró su atributo de amor en acción. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, no siendo perfectos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Esa ira que iba sobre nosotros, nuestro Señor Jesucristo la tomó en la cruz, en su obra expiatoria. Y ahí dijo, consumado es. ¿Para qué? Para que tú y yo, cuando llegamos a la familia de Cristo y recibimos ese maravilloso regalo, nos volvemos en su familia, nos volvemos en hombres espirituales y entonces decimos, tengo la mente de Cristo, busco las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Nos vamos a la cuarta petición de esta oración. Dice, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así, de ese tamaño está. Ser llenos de la plenitud de Dios, que es algo pleno, total, ¿verdad? Absoluto. Dice ser llenos de la plenitud de Dios. Pues, ¿qué está pidiendo Pablo? Él se está alineando a la voluntad de Dios. Y dice, esto es lo que Dios quiere de ustedes. Por eso doblo mis rodillas. Entonces, ¿qué es precisamente esto? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién puede decir aquí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Amén. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es el objetivo de la plenitud, que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. El hombre carnal debe de menguar, debe de sujetarse al espiritual, porque el espiritual está siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Y entonces puedo decir, vive Cristo en mí. Ya no son mis deseos, son los deseos de Dios, son los deseos de Cristo. Me estoy alineando a su voluntad. Uno de los objetivos del Señor, por lo cual hablamos de la plenitud de Cristo, de plenitud de Dios en nosotros, es que todos lleguemos a parecernos más a Cristo, ¿verdad? Eso lo dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es uno de los objetivos, si no es que el más importante, llegar a parecernos a Cristo continuamente. Si nosotros somos cristianos es porque somos imitadores de Cristo. Y debemos de llegar a la altura del varón perfecto. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Yo creo que nunca, pero aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla en nosotros. Pero nosotros voluntariamente ponemos nuestra participación, ¿sí?, para parecernos más a Cristo, pues tenemos la mente de Cristo. Estamos llenos del Espíritu de Cristo. Y entonces el hombre espiritual es el que gobierna y el que está conformándose a la imagen de Cristo. También la imagen de Cristo se transforma en el carácter de Cristo. Esto lo podemos ver en el fruto del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cómo es el carácter de Cristo? Ahí está, el fruto del Espíritu Santo. Esas características, esos atributos que el creyente debe de desarrollar por medio del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo formándose en el creyente. ¿Para qué? Para que de esta manera nos parezcamos cada vez más a Él. Y dice la palabra de Dios que sin mí nada puedes hacer.
pero el que está en mí lleva fruto. Y ese fruto es el que buscamos. Esa semejanza es la que buscamos. Esa es la que pide Pablo en su oración y esa es la oración que debemos hacer cada uno de nosotros. Y después de esta gran y profunda oración, se pasa a Efesios 3, 20, 21, continuando con esto, a la doxología. La doxología es una oración de alabanza a Dios. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundantes de lo que podemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Entonces, si Pablo se tomó, digamos, la libertad de hacer una oración tan grande como esta para los hijos de Dios, dice, ¿será difícil? Bueno, pues Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Eso, ¿cómo que la mente de Cristo? ¿Cómo que el espiritual? ¿Cómo que la plenitud en mí? Bueno, Dios tiene el poder de hacer eso y mucho más. Y entonces ya no vamos a estar simplemente preocupados por nuestros propios problemas. Entonces vamos a tener una mente donde puede ver la problemática general, el plan de Dios general. Y entonces podremos voltear a ver cada una de las bancas que están aquí alrededor de ustedes, de nosotros, y decir, ¿dónde están estos hermanos? ¿Dónde están? Pues si no están, hay que ir por ellos, porque esa es la mente de Cristo. No es simplemente Él. Sí, Dios se preocupa por nuestros problemas, sí. Dios es fiel y noble y contesta oraciones, sí. Pero cuando estamos con la mente de Cristo, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque sabemos que lo demás el Señor tomará cargo, cuentas en el asunto. Y ya no estoy simplemente lastimándome yo solo, que no me levanto y que pobre de mí todo el tiempo. Dios es fiel, Dios es justo, conoce todo esto. Pero llega el momento en que nosotros debemos de ver más allá, con la misión, con la mente de Cristo. Ese es el objetivo. ¿Podrá hacerlo Dios? Amén. Y finaliza Efesios 3:21 y dice, y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la finalidad, hermano? Darle la gloria a Dios, hacer las obras de Dios por los cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.